Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con el profe Ale de Geografía y con Patricia de Historia nos preguntamos ¿cómo se construyen las ciudades? Para mí una ciudad es un lugar donde las personas pueden convivir entre ellas. Muchas personas, familias, en un mismo lugar que viven bajo normas. Una ciudad es donde las personas pueden convivir, pueden hacer cosas juntas, pueden salir a pasear, pueden hacer deportes. Que la gente, lo que dije recién, que esté junta, que conviven entre ellos y que juntos creen lugares donde pueden convivir. Creo que lugares verdes. Lugares de entretenimiento, donde las personas pueden salir a pasear, deportes. Yo vivo en Villa María, como se puede ver acá en el cartel. Estamos acá en el Parque La Vida. Acá en Villanueva hay un parque donde las personas pueden salir a caminar. Yo vivo en Villa María. Mi ciudad es grande, tiene varios espacios verdes y también es bastante limpia. Y si arranco así, a ver, como con una adivinanza. El río se la llevó y del río resurgió. ¿De qué imaginan que estamos hablando? De movimiento, de construcciones, de historia. Sí, va por ahí, Patri. Yo sé. Esa cita habla de la naturaleza y su entorno y cómo esos cambios y transformaciones ¡Claro! Y de cómo esos cambios fueron constitutivos para que hoy nosotras y nosotros podamos, por ejemplo, habitar diferentes espacios. Por ejemplo, una ciudad. Exactamente. Vamos a hablar sobre las diferentes formas en que habitamos los espacios. Especialmente trabajaremos el concepto de lo urbano, entendiéndolo como algo de múltiples definiciones. Vamos a conocer y analizar juntos y juntas cuáles son los aspectos constitutivos y característicos de una ciudad. Analizaremos los usos del suelo en el espacio urbano, la evolución de la urbanización y fenómenos recientes como son la aparición de las megalópolis y las ciudades duales. Todo esto nos lleva a una reflexión. Es importante entender lo urbano como algo en movimiento y en constante cambio, no como algo estático, preestablecido o con una existencia ajena a la de sus habitantes. Pensemos a la ciudad como una entidad que vive al pulso de sus habitantes, de sus necesidades, de sus características, de sus costumbres y tradiciones. Es que una ciudad condensa mucho más que lo que sus paredes pueden mostrar. Les proponemos analizar juntos, juntas, el caso de la ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos. Para mediados del siglo XX, la ciudad entrerriana de Federación vivía su época de esplendor y crecimiento gracias a la producción maderera. Pero en 1946, la idea de una mega construcción en la ciudad marcó su destino.
el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó un tratado binacional con la República Oriental del Uruguay para la construcción del complejo hidroeléctrico Salto Grande. Uno de los objetivos principales de la construcción de la represa era la producción de energía, pero también esa construcción iba a dar paso a la desaparición de la ciudad de Federación bajo las aguas del embalse edificado. Claro, porque cuando se decidió hacer la represa de Salto Grande, ya se sabía que el lago inundaría la zona donde estaba la vieja Federación. Por ese entonces, la única federación en la zona. Y se presentó un problema. ¿Qué pasaría con sus habitantes? Si bien la construcción de la represa finalmente se pondría en marcha casi 30 años después, siempre estuvo latente esa alarma. Muchos creyeron que no se iba a hacer nunca y se equivocaron. En marzo de 1979, el agua avanzaba sobre el pueblo. La inundación de la ciudad y su posterior reconstrucción en un nuevo emplazamiento nos abre otro interrogante. ¿Acaso una ciudad desaparece por la destrucción de sus instalaciones, edificios, infraestructura? La represa de Salto Grande se ubica en la provincia de Entre Ríos, sobre el río Uruguay, en un paraje denominado Ayuí, 18 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia y 30 kilómetros al sur de Nueva Federación. Su construcción, que se inició en abril de 1974 y finalizó en abril de 1979, produjo un embalse de 140 kilómetros de longitud y 73.800 hectáreas de superficie que se prolongan hasta la localidad de Monte Caseros, al norte de la provincia de Corrientes. Este lago artificial sumergió áreas rurales, parte del poblado de Santa Ana y el 70% de la planta urbana de la ciudad de Federación. Imagínense por un rato si les dicen que van a sumergir la ciudad en donde viven. Como consecuencia, los gobiernos nacional y provincial dispusieron construir una nueva ciudad. Dimensionemos un poco la situación. Para comienzos de la década del 70, la ciudad vieja de Federación, emplazada sobre el margen del río Uruguay, era la segunda aglomeración urbana de su departamento en lo que respecta a población. Federación era una clásica fundación de la segunda mitad del siglo XIX. Su esquema de urbanización respondió a la convencional traza en cuadrícula, una plaza central y a su alrededor los edificios donde se desarrollaban las actividades públicas. El casco central y los barrios adyacentes estaban ocupados por las familias tradicionales, los sectores de mejores ingresos y más elevada capacidad de consumo, mientras que en las áreas más periféricas se ubicaban los sectores populares de ingresos más modestos. En el periodo previo a su desmantelamiento, Federación era un sitio de construcciones bajas y muy abundante vegetación. Solamente se destacaba en altura el volumen de la torre de la iglesia. Federación, como tantas otras, fue una ciudad que se fue modelando al ritmo de las necesidades de sus habitantes, de la acumulación de sus experiencias y también de los diversos éxitos y fracasos ante los cuales se encontraron muchos de los emprendimientos de su gente. Todo ello fue derivando en la apropiación progresiva del espacio natural, concretando un arraigo que dio forma a una cultura propia con huellas identificables, prevaleciendo una homogeneidad arquitectónica de estrecha integración con el paisaje natural. Retomando la cita inicial, con el paso de los años, así como el agua se la llevó, también podemos ver cómo del agua resurgió, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto, Ale? La explicación la venimos elaborando juntos y juntas desde que nos planteamos la primera pregunta. Hay que entender a las ciudades como entidades que viven y fluctúan al ritmo de sus habitantes, de sus necesidades, de su historia y su cultura. Ok, perfecto, pero concretamente, ¿cómo es que gracias al agua resurge Federación? El 24 de noviembre de 1994 marcó para Federación el inicio de un proceso cuya dimensión nadie había imaginado. Con el descubrimiento del agua termal, Entre Ríos comenzó a desarrollar un sector turístico que hoy es una marca distintiva en el país. Cuenta con 16 complejos diseminados en su territorio.
Muchas de esas ciudades que se incorporaron al fenómeno termal cambiaron radicalmente su economía. La propia Federación es el emblema y ejemplo de esta transformación. En 20 años aumentó más del doble su población. Así pasó de 60 a 6.000 plazas hoteleras, permanentes inversiones públicas y privadas y un incesante movimiento de turistas durante todo el año. A inicios de los años 90, Federación era una ciudad sin horizontes claros, sin diversificación productiva y con sus aserraderos en crisis. Pero cuando decidieron embarcarse en un desafío colectivo, se convirtió en un referente permanente del desarrollo termal y todo cambió. En la actualidad, el termalismo es uno de los principales servicios turísticos de Entre Ríos. Si bien la actividad es imprescindible para el crecimiento de la provincia, también nos invita a reflexionar acerca de la sustentabilidad, fundamentalmente ambiental, ya que la cantidad de perforaciones en la provincia pone en compromiso a las comunidades que aún proyectan emprendimientos similares. Esto nos lleva a analizar, a su vez, el impacto en el sistema acuífero guaraní, una gigantesca reserva de agua dulce que se expande por debajo de la superficie de cierta parte de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En los últimos años se puso un freno a estas iniciativas ante las críticas de sectores ambientalistas, fundamentalmente en los casos de aquellas termas de aguas saladas ubicadas en el margen occidental entrerriano. El debate ambiental se reinstaló en los últimos tiempos y quedó abierto. Quienes vivimos en ciudades solemos reconocernos como seres urbanos. ¿Pero a qué nos referimos? ¿Cómo definir lo urbano? Actualmente se considera que la mitad de la población mundial vive en espacios urbanos. Sin embargo, la definición de espacio urbano y la determinación del límite entre este y el rural son cuestiones ampliamente debatidas por investigadores y por los organismos oficiales de estadística. En primer lugar, hay una dificultad teórica para definir lo urbano. Esta cuestión abarca la descripción de las características esenciales de la ciudad, o sea, los rasgos específicos que hacen que un lugar determinado sea un espacio urbano y no un espacio rural. Más allá de esto, existe también una necesidad de tipo operativo. Todos los gobiernos nacionales realizan censos de población a fin de contar con estadísticas acerca de los fenómenos demográficos y socioeconómicos que tienen lugar en cada país y de generar políticas en consecuencia. Esto nos lleva a pensar que el porcentaje de población urbana constituye un parámetro importante para tener en cuenta. Así que se hace tarea necesaria una definición clara que nos permita distinguir los núcleos urbanos de los rurales. Los factores para caracterizar el hecho urbano varían de país en país. Algunos de ellos son el tamaño del aglomerado, la densidad de población, la importancia de las actividades no agropecuarias y el modo de vida. Pero también ciertas características sociales como la heterogeneidad, la cultura y el grado de integración. Ahora bien, si queremos definir lo urbano, ¿qué criterios se tienen en cuenta? En primer lugar, los criterios cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que se considera que un lugar habitado es una ciudad a partir de reconocer en él determinadas cualidades. En algunos países, la ciudad se define por la existencia de ciertas funciones administrativas. Pero en otros casos el Estado Nacional otorga el estatuto de ciudad a determinados núcleos habitados sin que cuenten necesariamente con órganos administrativos y también por considerarlos ciudades en función de su importancia histórica. También existen los criterios cuantitativos, que tienen relación con el tamaño del aglomerado expresado en número de habitantes. Es un criterio utilizado ampliamente en un gran número de países. Las cifras mínimas que sirven para diferenciar la población rural de la urbana son extraordinariamente diversas y oscilan entre los 2.000 y los 30.000 habitantes. Es por eso que algunos países recurren al criterio de la densidad de población. Otras veces la densidad se expresa en términos de distancia física entre los habitantes o entre las viviendas. En esos casos se tiene en cuenta que los habitantes no se distribuyen regularmente en sus territorios. Por último, no hay que olvidarse que el predominio de las actividades económicas no agropecuarias es un criterio que a menudo se suma al de población total. Ahora bien, ¿qué sucede con la urbanización en la Argentina?
La urbanización es un proceso territorial y socioeconómico que provoca una transformación radical en el uso del suelo, el cual antes se encontraba ocupado por paisajes naturales o estaba dedicado a actividades agropecuarias. Además, produce cambios en el ambiente y en el funcionamiento de los ecosistemas. Por lo tanto, está muy ligado al incremento de las problemáticas socioambientales y de los riesgos ante fenómenos naturales, ante los cuales las sociedades pueden salir dañadas. En la Argentina, y sobre todo en la región pampeana, desde mediados de la década del 40, tierras de gran aptitud agrícola fueron destinadas a usos urbanos e industriales debido a la expansión de las ciudades. Esto ocurrió principalmente en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la urbanización no se presentó con la misma intensidad en todos los países. Por ejemplo, la población urbana mundial alcanzó el 47% en el año 2000, mientras que en Argentina, en el año 2001, la población urbana total era del 89,3% según el INDEC, de acuerdo a cifras publicadas en 2005. Sin embargo, el constante crecimiento urbano y demográfico de las grandes aglomeraciones, con ausencia de una planificación, generó condiciones deficientes de habitabilidad que afectan la calidad de vida. Desde el desarrollo de las grandes civilizaciones, las personas se fueron asentando en áreas fluviales y costeras debido a la gran disponibilidad de bienes naturales y, por lo tanto, del aprovechamiento económico que podía efectuarse en las mismas. En el año 1995, el 39% de la población mundial vivía a una distancia menor a 100 kilómetros de las costas, y diversos estudios sugieren que la población costera aumenta a un ritmo mayor que la de otras regiones. Hace poco más de 2 siglos, las costas marítimas del litoral de la provincia de Buenos Aires eran consideradas lugares inhóspitos y desolados. Actualmente, son asiento de numerosas ciudades balnearias que reciben miles de turistas al año. Este crecimiento poco controlado comenzó a transformar las costas y a alterar su dinámica natural, lo que generó en muchos casos un deterioro del ambiente costero. Con el incipiente avance de la economía, con la valoración turística de la zona y con la llegada del Ferrocarril del Sur, que conectaba la costa bonaerense con las ciudades más importantes, se fundaron y desarrollaron localidades costeras. A principios del siglo XX, Mar del Plata fue el motor de este fenómeno, ya que esta flamante ciudad balnearia se impuso como destino de las élites porteñas para el descanso e incrementó sensiblemente su infraestructura para alojar la intensa actividad social que desarrollaba. A partir de la introducción del automóvil individual y de la construcción de importantes rutas nacionales, comenzaron a surgir nuevos balnearios al sur de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Necochea, Miramar y Mar del Sur. La democratización de esta costumbre durante el siglo XX alcanzó al turismo y se estableció un nuevo ideal de descanso para un público cada vez más amplio. Además de problemáticas socioambientales que caracterizan a las zonas urbanas en general, en las áreas costeras se manifiestan otras complicaciones como la contaminación por descarga de aguas residuales y alteraciones en los nutrientes de los suelos, entre otros. En las costas de la provincia de Buenos Aires, la erosión es uno de los problemas ambientales más importantes. Estos procesos pueden generar consecuencias socioeconómicas para la población residente en estas zonas cercanas a la costa.
Las cosas que cambiaría serían que haya más pavimento en los barrios, que haya más placitas, o que en las placitas que ya haya un patio, un lugar para las personas que puedan jugar, unas canchitas, hamacas para los más chicos. Por ejemplo, en mi barrio hay muchas calles que no están pavimentadas, que se sigan haciendo parques, porque por ejemplo también en mi barrio hay una plaza que no han hecho cambios en los últimos años y deberían como remodelarla. Creo que la falta de respeto, los robos. Y deberían ser más tranquilas, más seguras. Espero que haya mucha gente andando y que no siga esto del coronavirus y la cuarentena. Donde podamos salir sin que nos pase nada, donde podamos caminar tranquilos por un parque y vivir tranquilos, en resumen. ¿Y qué pasa con el tamaño de las ciudades en nuestro país y en el mundo? ¿Por qué crecieron en tamaño las ciudades? Las grandes ciudades constituyen un fenómeno característico del siglo XX. El crecimiento de las actividades comerciales, de gestión y manufactureras atrajo corrientes migratorias. Esto originó la expansión del espacio urbano y la especialización por zonas de acuerdo a sus usos, pero apuntando a la complementación entre ellos. Esta nueva realidad espacial de extensión, densificación y complejización de los usos urbanos requirió de la creciente movilidad de personas, bienes e información y la creación de un soporte físico para vehiculizar esos flujos generados. Dentro de las ciudades es frecuente identificar diferentes zonas según los usos del suelo. Por ejemplo, el centro histórico es la parte más antigua de la ciudad, desde donde fue creciendo. En esa zona son evidentes las huellas del pasado. Ahí suelen localizarse las sedes de los gobiernos central y local. Tampoco podemos olvidarnos de las áreas de negocios. Son las zonas donde se concentran las actividades financieras y de servicios. En muchas ciudades medianas, las entidades financieras tienden a agruparse a lo largo de algunas cuadras puntuales. Otro de los sectores de una ciudad son las áreas industriales. Tradicionalmente las industrias se instalaban en las zonas periféricas de la ciudad, cerca de las estaciones del ferrocarril. Y hoy, a raíz de la expansión de las ciudades, la localización de estas actividades se fue desplazando hacia las afueras. Por otra parte, una ciudad cuenta con sus inconfundibles áreas comerciales. Se distribuyen en todo el espacio urbano, aunque en el centro generalmente hay algunas calles especializadas en distintos rubros, galerías y paseos de compras. Además, las grandes superficies de los paseos de compras ubicadas fuera del centro incluyen diversas opciones de esparcimiento, cines, teatros, juegos infantiles. Por último, vamos a hablar de las áreas residenciales. Diseminadas por toda la ciudad, en ellas se diferencian espacios ocupados por grupos de población de distinto nivel de ingresos. Los diversos barrios tienen una muy diferente dotación de servicios públicos. En las últimas décadas se construyeron muchas urbanizaciones cerradas o privadas. Claro, y generalmente están ubicadas en los alrededores de las ciudades, cerca de las autopistas, otras vías de rápida circulación, que los conectan con el centro, con el área de negocios de la ciudad. Podemos decir entonces que la dinámica demográfica y económica de las ciudades tiene su paralelo en los cambios permanentes que se dan en los usos del suelo, es decir, en la utilización predominante a la que se destina cada porción del espacio. Ok, ya hablamos de urbanización y cómo esos procesos se fueron dando en el transcurso del tiempo y cómo fueron creciendo en los últimos años. Pero eso abre nuevos interrogantes. ¿Qué pasa con el transporte en las ciudades? ¿Cómo podemos analizarlos dentro de lo urbano? El transporte constituye uno de los servicios indispensables para realizar cualquier tipo de actividad en una ciudad. Se trata del servicio que posibilita la movilidad cotidiana. Asimismo, el transporte permite la construcción de nuevos espacios. Una vez que la población se asienta en la ciudad, la existencia del transporte permite la expansión de la mancha urbana más allá de los límites previamente establecidos. La circulación de bienes y personas requiere el desarrollo de distintos modos de transporte, como el automotor, ferroviario, marítimo, fluvial y aéreo.
y la construcción de infraestructura necesaria para los desplazamientos. Además, para desarrollarse, las ciudades precisan una organización del transporte interurbano que cumpla con la función de integrarlas de manera eficiente. En América Latina, las ciudades más importantes presentan serias dificultades de integración territorial. Básicamente, las redes de transporte de la región son insuficientes para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y el comercio de mercancías. Las redes de transporte de los países centrales se caracterizan por su alta densidad y por su gran variedad, tanto en el interior de los espacios urbanos como en relación a la integración de las distintas ciudades. En Alemania, por ejemplo, el sistema de transporte interurbano combina exitosamente el transporte por rutas, los ferrocarriles, la navegación y los aviones. En Estados Unidos, las redes interurbanas de autopistas, subterráneos y ferrocarriles se fueron densificando por la tendencia de la población a localizarse fuera de los núcleos urbanos. Los proyectos para construir y mejorar las redes de transporte están sujetos a las decisiones político-administrativas que adoptan los gobiernos y a la disponibilidad de capitales públicos o privados. En América Latina, desde la década de 1970, se fue reduciendo el papel del Estado como principal inversor. Por eso, en los últimos años, la construcción y el manejo de las redes de transportes estuvieron en manos privadas y el Estado intervino poco en su planificación. Hoy, la nueva federación y remanente vieja federación son el resultado de un conjunto de factores políticos, económicos, sociales y demográficos que, sin duda, se desprenden o vinculan con la construcción de la represa y al mismo tiempo con la aparición del turismo termal. Pero, paralelamente, son la expresión del modelado cotidiano de los federaenses, de sus propios intereses y limitaciones. Muy interesante la historia de la ciudad de federación. Y a modo de cierre, ¿cómo podemos concluir lo que trabajamos hoy, profe? Por ejemplo, podemos decir que la distribución de la población en el espacio es variada e incluso llega a ser caprichosa. Siempre influyen factores físicos o ambientales, pero también factores históricos, políticos, sociales y culturales. Las sociedades se fueron asentando en toda clase de lugares. Sin embargo, las ciudades tienen un predominio indiscutido en el mundo actual, que se hace más notorio de acuerdo a la región, y terminan siendo el resultado de una construcción social. Además, en ocasiones se espera que cuente con servicios administrativos, en otras con una determinada densidad demográfica y en otras con una cierta línea de construcción. Como conclusión, podemos ver que lo urbano no se dará solo con levantar estaciones de tren, de colectivo o una plaza central, si en esos proyectos no se contempla el día a día de sus habitantes. Por eso, el caso de Federación es un notable contraejemplo de los resultados de la planificación urbana y también un caso excepcional para pensar qué es lo urbano y cómo debe procederse en realidad para planificar una ciudad. La existencia de la ciudad no se agota en su expresión material. La ciudad también existe en la forma en que la viven, la piensan y la recuerdan sus habitantes.